a todos y a todas, agradecerles que estén por acá el día de hoy. Don Sergio, especialmente usted que ha funcionado como mediador en este proceso y por supuesto los profesores y las profesoras que siempre nos acompañan. Agradecerles que después de un mensajillo ahí que enviamos del estado de las carpetas se actualizaron bastantes y pues ahí estamos con tiempo. La idea es que nadie abandone el curso y por supuesto que todos se mantengan hasta el final. Don Sergio, a partir de este momento, cuando usted guste y muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Bueno, buenas tardes para ustedes. Hoy yo le comentaba a Don Minor que la sesión es un poco más corta, hay pocas láminas, pero van a ser muy lentas. Pero además vamos a dejar un espacio para ver cómo les va a ustedes con los comentarios, preguntas, lo que piensan también, e incluso más. Yo sé que virtualmente es difícil decir más coloquial, pero por lo menos quitaría la presentación para vernos un poco cuando hablamos. Con el fin de ir viendo esas situaciones eh, en esta semana, si ocupan algún apoyo, si ocupan alguna situación relacionada con alguna aclaración, pues con mucho gusto ahí lo veremos. Bueno, hoy sería como un tema de culminación en el tema de la métrica que hemos venido siguiendo en estos viernes. Y en la semana entrante, pues tendremos un invitado que ya va a hablar de cosas más macro, que sería todo el NAMA ganadería. Es la persona que lo maneja, el ingeniero Jorge Segura. Y entonces, pues esperemos que ya todos podamos comprender mejor lo que él va a hablar. De eso se trataba también el tema de que nosotros pudiéramos ver primero las cosas, de cómo se hacían, cómo se medían, cómo se sacaban, y luego, pues, para ver qué es lo que se está haciendo a nivel país en esta materia. Entonces, bueno, vamos a ver un poco lo que nos queda hoy, que es el balance de gases de efecto invernadero y remociones. Yo no le puse aquí carbono, se me olvidó, pero aquí es y remociones de carbono. Hemos venido hablando, como están las letras blancas, de varios temas y en algunos momentos usamos palabras que uno dice, bueno, ¿por qué no sigue hablando de remociones de gases de efecto invernadero? Bueno, porque hasta el momento en las soluciones basadas en naturaleza, lo único que podemos hacer es sacar carbono de la atmósfera, sí, en forma de CO2, pero a nivel de plantas, a nivel de suelo, a nivel de formas de retener, es en eh, estructuras químicas carbonadas, como son los carbohidratos, las proteínas, las vitaminas, eh, y los diferentes compuestos que componen los órganos y tejidos vivos, cómo se retiene y se incorpora. Entonces, por eso normalmente estamos cambiando de vocablos, por decirlo de esa forma. Cuando hablamos de procesos de emisión, hablamos de gases de efecto invernadero, ya vimos que eran tres los que vimos aquí, hay más, pero los tres más importantes en el mundo y en las fincas son el CO2 fósil, el O de deforestación, pero en este caso no lo tenemos, el metano en todas sus formas y el óxido nitroso en todas sus formas. Entonces esos son los gases de efecto invernadero. Pero a la hora de hablar de remociones, siempre hablamos, la semana pasada, de carbono y de CO2 equivalente, porque lo único que podemos sacar es carbono, ¿verdad? Y bueno, hoy nos toca hacer ese balance. Ya hemos venido adelantando, ahora lo van a ver ustedes, y ver cómo salimos a la hora
de que vamos a hacer carbono neutro, no vamos a hacer carbono neutro, vamos a hacer emisiones netas, vamos a ver un poco de esa cosa. Bueno, si este esquema lo hubieran, bueno, en una asignación que me hubieran puesto a mí hace casi 50 años en la universidad, seguro me hubieran puesto un 0, porque ese no era la forma de hacer esquemas de sistemas agroproductivos en esa época. Bueno, tampoco estaba esta tecnología que tenemos ahora, pero en general los esquemas de sistemas agroproductivos de esa época, un sistema productivo es una cosa que produce más que la suma, cuando está en conjunto, que la suma de sus partes, individualmente, ¿verdad? Y esas partes le llamamos componentes del sistema, y todos esos componentes se interrelacionan, y ese componente y esos sistemas tienen un grupo de entradas y un grupo de salidas. Antes se ponía como grupo de entradas cantidad de fertilizante, cantidad de herbicida, cantidad de insumos de todo tipo concentrado, cantidad de pacas, crédito, o sea, el dinero era una entrada también. Y bueno, eso era lo que constituía las entradas en este lado del sistema. Y bueno, ya hoy aquí no vemos nada de eso en este esquema. Y en las salidas había un grupo que se llamaban pérdidas y había un grupo que se llamaban salidas, que eran las monetarias únicamente, y aquí a veces no se ponían ni las monetarias, sino solo se ponía vaca, leche, carne, por ejemplo, en este caso, fanegas de café, sacos de arroz, y se le da un valor económico. Hoy los sistemas nuestros, o sea, la forma de ver los sistemas o los agrosistemas es diferente. Seguimos teniendo entradas, salidas, componentes e interacciones, pero los vemos en otra forma. Hoy vemos las salidas del sistema como los gases, como el agua, como la pérdida de nutrientes del suelo por alguna razón. Vemos las entradas del sistema, que ya no hay, pues aquí hay plata, seguramente que sí, si ya lo vemos muy economicistamente, pero antes no poníamos la energía solar, antes no poníamos el clima, ni la lluvia, ni veíamos el CO2 como una entrada al sistema. Tampoco valorábamos esta mezcla de trabajo, insumos y condiciones y decisiones, que era la que hacía que el sistema trabajara en sus diferentes componentes. Entonces, hoy tenemos esta estructura y yo quiero ser enfático en eso porque, bueno, este sistema tiene entonces unas emisiones y también tiene unas capturas de carbono. Y en eso es lo que nos vamos a centrar hoy. Como les digo, antes era muy difícil hablar de estos temas, bueno, porque parecía que no eran acorde, o más bien, no era acorde con la cordura de las personas. Hoy es una necesidad hablar de esto. Y nos vamos a centrar en el tema del balance de carbono. Bueno, ya vimos cómo calcular las emisiones. En otro momento vimos cómo calcular remociones la semana pasada. Hoy vamos a ver cómo presentaríamos los datos y cómo nosotros vamos a ir haciendo las evaluaciones en relación a las emisiones y las remociones, para ir haciendo ajustes a nuestros sistemas productivos. Entonces, yo traje un caso real. Este señor es real. Incluso tuve que pedir permiso. Los datos no son tan reales. Yo los ficcioné un poco por temas de protección
datos sensibles, pero normalmente son así. Entonces resulta que este señor, don Milton, es un señor que tiene una ubicación geográfica, está en la Fortuna de San Carlos. Y bueno, él es una finca que se ha venido evaluando. Esta evaluación fue la que hicieron los técnicos del Ministerio de Agricultura en el 2020. Y bueno, esta fue la fecha de la evaluación. Esos son datos que tenemos que tener bastante en cuenta. Y después ya hicieron todo lo que hemos visto en estas sesiones atrás y están elaborando el informe. Como es el primer año de evaluaciones, pues vamos a llamarle año base. ¿Se acuerdan? Eso lo hablamos en un inicio. Íbamos a hablar en toneladas o megagramos y en un tiempo y un año, 365 días. Si usábamos el año calendario de enero a diciembre, pues era mejor, pero eso no es obligatorio. Se puede usar mientras se cumplan los 365 días de un momento, de cualquier momento a cualquier otro momento de un día anterior. Y la forma en que la IPCC y el Instituto Meteorológico Nacional presentan los informes, uno a nivel mundial y el otro a nivel nacional, es la misma, y hay un esquema que es este. ¿Se acuerdan? Y lo fuimos viendo así. Se debe hacer una columna por cada gas, como gas. Aquí no estamos hablando de CO2 equivalente. Con las diferentes fuentes de emisión y siempre una columna en CO2 equivalente. Y recuerdan, por ejemplo, que la fermentación entérica de las vacas es solo metano, mientras que la combustión de los combustibles fósiles pues emite los tres gases, pero mayoritariamente CO2. Los otros son como medios despreciativos. Las cantidades son muy pequeñas. Y bueno, las aguas de lavado solo metano, los caballos estamos viendo solo metano, el estiércol en pastoreo, que son las heces de los animales, emite metano, pero la orina de los animales emite óxido nitroso, eso ya lo hemos visto, por eso hablábamos de cuántos animales tiene usted, en qué categorías y qué pesos, ¿verdad? Y bueno, electricidad, vimos que era la única fuente indirecta que estábamos tomando en cuenta porque no la producimos directamente nosotros, pero nos la cobran y nos cobran un factor térmico que es en función a la cantidad de combustibles fósiles que se usen. ¿Se acuerdan que, bueno, si era metano, en este caso 4.73, habría que multiplicarlo por 21? ¿Recuerdan? Que era el potencial de calentamiento global para que nos diera 99.36 toneladas emitidas en el año producto de la fermentación entérica de los animales, mientras que tomando por ejemplo, que está solo, hay que multiplicarlo por 310, ¿recuerdan? Que era el potencial de calentamiento global del óxido nitroso para que nos diera el CO2, ¿verdad? En este caso, cada uno. Don Sergio. Señor. Bueno, nada más ahí para hacer la observación. Seguramente también los compañeros lo tienen bastante presente, pero recordarles que esta es la hojita 2, porque tal vez uno la Sí, estábamos del viendo en Excel. Excel, sí, y aquí se ve, pues no es que la otra se vea fea, pero se ve más bonita, así como tipo informe, pero que no es, digamos, un documento nuevo, más bien es un documento que ya los compañeros, nada más hacerles referencia que ya lo Y ya lo manipularon y tienen. todo, ¿verdad? Sí, Y con sí, sí, solo gracias. llenar. Sí, claro, muchas gracias, Dominor, porque muy bien.
Me agrada porque me recordó eso. Con solo llenar los datos iniciales, el informe le sale. Y así es también en el NAMA Ganadería del MAC. Cuando un agente de extensión termina de poner los datos, en este caso es en un sistema en línea, inmediatamente le tira el reporte en esta misma forma. Y si es a nivel nacional, el funcionario del IMN termina de hacer el informe de gases de efecto invernadero del año respectivo. Ahí hemos hablado que ellos van como unos años atrás por la cantidad de información que tienen que recopilar y procesar. Lo hacen en la misma forma. Ustedes pueden ver el informe, el inventario, y la IPCC, que lo hace para todo el mundo, lo hace en la misma forma. Este es un esquema que ya se internacionalizó. Y también si ustedes van ahí, por lo que hablamos la vez pasada con algunos de ustedes, si se van a declarar carbono neutro, tienen que hacerlo en esta misma forma para que los auditores de las firmas que van a ir a auditar la carbono neutralidad lo conozcan. Ellos están familiarizados con este sistema y lo único que van a ir a hacer a los auditores en función de este sistema es a decirle, bueno, mire, señor, usted me dijo aquí que tiene 4.73 toneladas de metano. Vamos a ir a contar los animales, los pesos y las categorías de acuerdo a lo que usted me puso en la primera hojita, a ver si es cierto. Y bueno, eso es lo que hace un auditor. Bueno, combustible, usted me dijo que son 2.1 tonelada. Muéstreme los datos, le va a mostrar las facturas que suman cuántos litros, ¿se acuerdan? Los multiplicamos por cada factor y nos da entonces los litros. Eso es lo que realmente hace un inspector. Este, y, y así, bueno, el agua de lavado, mire, sí, ocupo que usted me diga cómo aforó esa cantidad de agua, para ver si me da lo mismo, la misma emisión de metano, y eso es lo que hace un inspector. Entonces, en el mundo, para ponerlo así, todos tratamos de hacer este mismo informe de esta misma forma, con el fin de que todos entendamos claramente eh, qué es, la emisión de gases y cómo lo estamos presentando. Si aquí hubiesen más gases, estuviéramos en el ICE haciendo un inventario para el ICE, bueno, esta sería más grande aquí seguramente de fuentes de emisión y aquí de gases también, ¿se acuerdan? El hexafluoruro eh, de azufre, los gases de estos refrigerantes que ellos usan. Entonces aquí empezarían a haber más columnas, pero siempre se ponen estos tres de primero, que son los mayoritarios. Entonces, esto yo creo que ya lo tenemos claro. Eso es nada más que estos datos están multiplicados por 21, por 310, aquí por 1. ¿Se acuerdan? El valor, el potencial de calentamiento global del combustible fósil es 1, el CO2 fósil. Y bueno, eso es muy sencillo. Y lo que interesa es que tengamos claro todos de que esta es la forma. Lo podemos poner, como bien dijo Minor, en en letra más bonita, en encabezados más finitos, en colores, eh, pero normalmente va a llevar este esquema. Eso es lo que les quería decir. Después, estamos en el primer año, ¿verdad? Este año fue el primer año, el que iniciamos. Bueno, aquí estamos en el 2020 en esta finca. En el primer año, que llamamos año base, porque para atrás de este año no hay información, nunca se había tomado una finca. Entonces, estamos haciendo el primer levantamiento y resulta que, ¿se acuerda? Ya habíamos pedido estas áreas en la misma hojita y empezamos y hemos calculado el almacén. Recuerdan, lo que nosotros calculamos son almacenes de carbono. Y en el almacén de carbono del 2020, cuando hicimos las porcelitas, cuando medimos cuánta área de bosque tenía, cuando hicimos el muestreo de suelo y lo mandamos al laboratorio, no sale
que tiene un almacén en toneladas por hectárea de 419 toneladas en CO2 equivalente en los árboles. Ese es lo que hay en los árboles que están en los potreros. Por hectárea en los pastos a 30 centímetros de profundidad, el carbono orgánico del suelo lo tenemos en 70 toneladas en la lámina esa de 30 centímetros. Y bueno, por las 15 hectáreas que tenemos de potreros y por la hectárea de pasto que tenemos, pues entonces aquí sí hay un cambio. Vamos a empezar con esta. Hectárea de pasto, de bosque, tiene una. Entonces, ¿se acuerdan? Habíamos hecho una tablita, 7.34 es la cantidad de CO2 por año, y por eso aquí está en otro lugar. Ahorita lo vamos a ver. Como este es el año base, no le ponemos por año. Pero ya esto está anualizado y por eso se llama adicionalidad y es el concepto de hoy. Esto es lo único que vale para remover la adicionalidad, y en el bosque sí lo tenemos así. Es incremento de carbono en términos de CO2 equivalente por hectárea del bosque por año. Bueno, ese es el que sí nos da directamente la fórmula. Y entonces lo ponemos aquí y no ponemos nada aquí. En árboles en porcero, ya vimos, tenemos esta cantidad en estas 15 hectáreas, entonces simplemente hacemos esto por esto es igual a esto. En carbono orgánico del suelo igual, 15 hectáreas con 70.38 toneladas por hectárea. En las 15 hectáreas me da esto, pero no estamos poniendo nada aquí. Y cuando sumamos las adicionalidades, pues aquí es 0 y nos quedamos solo con esto. Esto sí es muy importante y hasta en la norma costarricense de carbono, ahorita lo vamos a ver, para la carbono neutralidad, cuando vamos a optar por una certificación, esto es así. Entonces se puede decir que el año base no nos sirve mucho, pero sí para la adicionalidad, pero si no lo hacemos, nunca empezamos. Eso es así. Tenemos que tener siempre un año base, que es este. ¿Se acuerdan que lo que vamos a medir son las remociones entre los puntos en el tiempo? Entonces este es el tiempo cero, para ponerle un T0. Y no tenemos adicionalidad. Entonces, lo único que podemos hacer en este año base es sobre lo que tenemos adicionalidad, ver cuáles son las emisiones netas. Entonces, nos vamos para la lámina de atrás. Perdón. Nos vamos para la lámina de atrás y aquí vemos que las emisiones totales son 104.87 hectáreas, toneladas, perdón. Y a eso lo único que le podemos restar es esta cantidad. Entonces nos sale la 104.87 menos esta cantidad me da 97.53 toneladas netas. ¿Por qué netas? Porque ya las otras eran brutas. Estas son como hacen los contadores, en bruto y en neto. Y esta es cuando le restamos la adicionalidad, que es lo único que vamos a usar para poner aquí. Y entonces nos queda en eso. Redujimos. ¿Cuánto redujimos? Un 7%. Pero mire, yo tengo esta cantidad. Si usted está en Inteco con la norma costarricense de carbono, dice, sí, señor, muy bien y va muy bien, pero para el próximo año, para este año, yo ocupo que usted me diga cuánto sería el incremento
que en la jerga de cambio climático llamamos adicionalidad. También pueden haber pérdidas, ¿verdad? No solo incrementos, que va aquí. Y si aquí hay pérdida, esto sube, ¿verdad? Y entonces realmente la ecuación de carbono neutralidad es esta. Y emisiones netas es igual a emisión total menos suma de adicionalidades, pero aquí vimos que tenemos 0, 0, 0, y entonces solo la suma es solo esta. Eso es lo que se hace en todo el mundo. En el inventario nacional nuestro también, si ustedes van a ver en el grandote, en el nacional, dice el inventario emisiones con AFOLU, y eso es porque usan las siglas en inglés de agricultura, bosques y otros usos del suelo, y sin AFOLU, ¿verdad? Y lo tienen que poner así. Y realmente cuando es con AFOLU, pues le están haciendo esta resta. Pero es lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que podemos hacer en el primer año, ¿verdad? La mecánica es muy sencilla. Entonces en este año, esa finca inició en el año 0 y realmente este año no puede tener ninguna certificación de carbono neutralidad porque solo tiene datos de emisión y tiene solo un dato de adicionalidad. A mí me gustaría conocer si ustedes están claros con eso. No sé si alguno me hace un comentario, por favor. Ahí Omino me ayuda. Sí, tal vez adicional a cualquier comentario, también indicar cómo les ha ido haciendo el levantamiento de esta información, creo, don Sergio, ¿verdad? Que tal vez sería importante, ¿verdad? Porque lo que estamos Así, viendo hoy es, digamos, lo que se ha venido haciendo con las guías de trabajo a distancia, ¿verdad? Y si alguien también quiere está mencionar, pegado en algo. sí, sí, algún Está pegado en contratiempo, algo. algún detalle, alguna cosita que le haya ocurrido con la implementación o el cálculo de alguna fórmula, porque por ahí también va el trabajo final, ¿verdad? De la sesión 6 va enfocada a la posibilidad de implementar este instrumento, ¿verdad? Ya de forma, aunque lo hemos venido como implementando en pedacitos o en partes, ver la posibilidad de poder hacer un ejercicio completo, que la verdad que está bastante práctico, ¿verdad? Entonces no sé Sí, si alguno o alguna... hasta aquí Habla. es lo que podemos hacer con lo que ustedes pueden hacer en sus instituciones, hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí llegaríamos. Esto, lo que vamos a ver ahorita, por eso no quiero cambiar la lámina, es por si alguno se ha pegado en alguna cosa. Pero lo que ustedes tienen en los Exceles y lo que hemos visto, podemos llegar hasta aquí en este año. Es muy sencillo y no vamos a tener entonces una carbono, no vamos a poder tener un balance muy completo, por decirlo así, porque no tenemos las adicionalidades de los árboles y del suelo. Bueno, si no hay comentarios, entonces continuaremos. Si no hacemos como el profe, ¿verdad? Que da un nombre y hace la pregunta aleatoria. No, no. No, yo creo que tal vez es producto de que los ejercicios son bastante prácticos, ¿verdad? Y ahí en el Sí, sí, transcurso. son muy sencillos. Sí. Sí. Bueno, en este año, pues es el mismo señor, la misma ubicación de la finca, pero estamos en otra fecha y ya tenemos 2 años, ¿verdad? Eh, y lo primero que estamos observando es que el señor redujo las emisiones con respecto al año anterior. ¿En cuánto la redujo? En 11 toneladas. Y aquí hay otro elemento. Siempre vamos a hacer menos este, el más nuevo menos el más viejo. Y entonces vamos a respetar los signos como cualquier buen matemático, ¿verdad?
Primero el 21 menos el 20. Y vamos a repetir y a respetar el signo. Eso es muy importante. Si aquí hubiéramos tenido 115 toneladas, aquí hubiera cambiado a 10 positivo, pero como una reducción, entonces son 11 negativos, ¿verdad? Esto sí es muy importante porque en la ecuación de carbono neutralidad lo vamos a tener en cuenta de acuerdo como lo establece la norma costarricense de carbono, que pues los que se quieren certificar lo tienen que hacer. Ustedes pueden ver, no voy a comentar más el tema de los espacios. Lo único que aquí estamos poniendo ya 2 años para cada gas. Tenemos las diferencias. Bueno, este señor sigue utilizando la misma cantidad de combustible, nada más que más caro. Seguro gasta más plata, pero usa lo mismo. Eh, bueno, perdón, sí, sí, es esta. Es más o menos la misma. Pero lo que hizo fue que tiene menos emisiones de metano. Y aquí es un poco la reflexión. Bueno, ¿a qué se debe? Bueno, posiblemente vio que cuando llegaron ustedes a ver, mire, señor, es que esa vaca no pare hace 4 años. Ah, pero mire, es que esa vaca nosotros le llamamos la mocha o la pinta. Y es que esa vaca se la regaló mi suegro a mi hijo. Y ahí entonces nosotros tiene un valor sentimental. Y por eso esa vaca es privilegiada aquí. No importa que no dé leche, lo que da es metano. Entonces, así, pero usted quiere ser carbono neutro, sí. Ah, bueno, entonces, mire, señor, mejor es que esa vaquita esté en la billetera y así no produce metano. Mándela a la subasta. O el señor eh, decidió eliminar los terneros machos y que eran un montón de peludos y que todos juntos, ninguno crecía bien y dejarse solo las hembras para reemplazo. Hizo una estructura de hato diferente y eso es de los mejores métodos para reducción de metano. Entonces, ya el señor quitó la vaquita del suegro y vendió los terneros y eso hizo la diferencia en la reducción de metano. Además, hizo la diferencia en que hubo más pasto, que las terneras crecieron mejor y está ganando más plata. Y por eso hubo esta diferencia. Fertilización nitrogenada, no, mire, yo no quito la de fertilización nitrogenada como la tengo porque si la quito se me baja el pasto, entonces la tengo igual. Los combustibles sigue usando lo mismo, el lavado pues sigue siendo el mismo. Y los caballos, sí, mira, sí, yo quiero ser carbono neutro y tener un caballo para ir al tope los domingos, pues era una gran emisión y entonces el caballito también lo mandé a hacer salchichón. Entonces, también reduje. Y aquí lo eliminé por completo la fuente. A ver, un caballo solo para emisión de metano servía porque para el tope ni flotaba bien. Y Pues bueno, Sergio, señor, y en este tema, digamos, digamos que empezamos porque es muy bonito, usted trae un ejemplo muy, ya es un ejemplo de la vida real, pero pensemos que este señor tiene una finca donde en los primeros años yo considero que cualquiera, bueno, cualquiera, ¿no? ¿Verdad? Pero una persona que inicia con un proceso de estos es muy probable que hace 2 o 3 ajustes en su finca, ¿verdad? Y es muy probable que en forma inmediata, en la primera revisión, el año que sigue, va a tener una reducción, tal vez pequeñita, pero podría tener una reducción. Pero es muy probable que estos procesos, ¿verdad? En el año 4 o 5 o 6, el nivel de sensibilidad que yo voy ajustando, porque es como ir ajustando como un carro que va caminando, esas posibilidades de reducción se hacen
menos sensibles, ¿verdad? O sea, en las primeras etapas puede ser que yo reduzca 11 toneladas, pero ¿se mantiene esa tendencia o lo normal es que, digamos, esas reducciones tiendan a estabilizarse en cierto momento? Esa es la consulta, si ese es el comportamiento normal. Gracias. Sí, señor. Esa es una excelente pregunta, Dominus. Precisamente por eso nosotros elegimos, el, nosotros como país, en el 2007, elegimos una decisión que o sea, fue política, se hizo por otro asunto, pero valió el boleto, por decirlo así, porque esa elección nos hizo diferentes al resto. ¿Se acuerdan cuando a la primera sesión nosotros hablamos de las formas de reducción y hablamos una que no nos gustaba en Costa Rica, el ciclo de vida? No sé si ustedes lo recuerdan. El ciclo de vida del carbono desde la semilla hasta la tumba en el alimento. Porque ese sistema era solo reduzca, reduzca, reduzca. Y porque en los primeros años es muy fácil, como bien dice Dominos, pero después del tercer año y el cuarto y quinto año se vuelve muy difícil reducir. Aquí lo que, quitamos lo que no producía y lo que tenía como valor sentimental, el caballito, la vaquita del suelo, bueno, un poco los terneros, que sí era como más productivo, pero entonces dimos un salto en las reducciones, pero el año entrante ya no vamos a tener la vaquita del suelo ni el caballito del tope, y ya hemos quitado los terneros machos, y entonces ya las reducciones no van a ser tan fuertes o incluso no van a haber posibles reducciones para el año entrante. Ese es un tema muy importante. Mira, pues yo pondría luces LED para reducir la tarifa eléctrica, pero mira, ahí es apenas gramos lo que voy a reducir. Bueno, yo buscaría utilizar menos agua de lavado, pero también son gramos lo que voy a reducir. Bueno, si sigue subiendo el combustible, pues sí voy a tener que ver qué hago, pero es por otra vía. Esa reducción es como más obligada, pero no es directamente por reducir la energía fósil. Y no me va quedando mucho, ¿verdad? Y así sucesivamente. Eso es lo que va pasando realmente en las fincas, lo que dice Domino. En la remoción, en las reducciones, llegamos a un punto asintótico, por decirlo de esa forma, si hacemos un gráfico. Este, Van a venir en esta forma y después se quedan así, ¿verdad? Y después, y aquí estamos en el año 1, pero aquí estamos en el año 2 y aquí ya estamos como en el año 4, como dijo Domino, y ya ahí nos vamos casi como una línea recta. Eso es lo que realmente pasa en la realidad, en la reducción de emisiones. Por eso, y aquí vale mucho la pena recalcar algo, esa decisión del 2007 fue fundamental. Nadie en el mundo hablaba de emisiones netas, muy poca gente, o de carbono neutralidad, que fue la frase que echamos bien, el C neutro, que todos los ticos usamos con orgullo. Y pero ahora hemos visto que a partir del 2015 hacia la fecha y después del 2019 hacia acá, todos los países solo hablan de emisiones netas, ni siquiera de carbono neutro. Ahorita vemos la diferencia. Porque ya se dieron cuenta que, pues, esta curva se hace así y se hace asintótica y ya se acabó, ¿verdad? Ya o dejamos de comer o dejamos de montarnos en bus o dejamos de producir para que nos compren cosas de consumo para tener plata. O sea, eso es un problema que tenemos. Por eso en la primera sesión también, y aquí es muy importante volver a recordarla, hablábamos de que ¿quién hace la mitigación? Bueno, que se le quedó a las empresas, a las fincas, a los establecimientos hacerla, porque la gente no la quiere hacer, porque la gente llega a esto. No, mire, ¿se acuerdan el celular? No es cada 2 años. Ocupamos tener un celular cada 20 años para que la cosa sea sostenible. A la puña, eso no me gusta a mí.
Y si hablamos de las pantallas LED, y si para ver el primer partido de la inauguración del Mundial de Costa Rica en Qatar, tiene que ser una pantalla nueva. Bueno, esto es un insumo más que está emitiendo, ¿verdad? Y eso es la vida cotidiana. En las fincas pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces, el mundo en sí mismo, el tema de las reducciones, pues, no es eh, factible llegar a cero o reducir mucho y vamos a llegar ahí a un punto donde ya no podemos, ¿verdad? ¿Se acuerdan el otro grafiquito que teníamos de las estimaciones de las emisiones al 2050, que teníamos que bajar 30.000 millones? Nadie quiere rebajar 30.000 millones, que seas vos, que seas vos, que seas vos, pero yo no. Al final le cae a la agricultura con el asunto del metano porque tiene un poder de calentamiento global más fuerte que el CO2 y es el segundo gas más importante. Aunque veamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Por la comida. Eso es lo que realmente está pasando en el mundo. Y bueno, exactamente como dice Domino, vamos a llegar a un punto asintótico en 3 o 4 años. Eso es de seguro. Por eso, vamos a la otra lámina. Esta no me pasa. Por eso, en la remoción, por eso es la carbono neutralidad. En la carbono neutralidad resulta, también hay otro problema. ¿Por qué en los países se acuerda? También lo vimos en la primera lámina. ¿Por qué en los países bueno, arriba, y yo nombré los paralelos del paralelo 23.6, el trópico de Cáncer, o abajo, el trópico de Capricornio, el otro 23, la cosa, no hablan de estos asuntos de remociones de carbono. ¿Y por qué en Mesoamérica sí hablamos de esto? Bueno, porque aquí crece cualquier maleza. Ahí les voy a decir principalmente a los hombres que nos están escuchando y que son muy obedientes con sus parejas, que normalmente los mandan a cortar el zacate. Se dice, me llevo el cuchillo, la maquinita, la chindagua, lo que usted quiera, a cortar el zacate y como siempre me mandan, siempre voy bravo. Y a ese zacate le doy sin alma, para ver si no nace pronto. Pero llueve y a los 15 días está igual y al mes me están diciendo que ya eso es un charral. Eso no pasa abajo y arriba de los trópicos, ¿verdad? Porque aquí la tasa de crecimiento de los vegetales es altísima, es la más alta del mundo. Aquí y en toda la faja tropical habíamos hablado 13 grados de latitud norte, 13 grados de latitud sur, donde era más alta que nada, que en ninguna parte del mundo. Entonces podemos generar adicionalidades. Las tasas de crecimiento del bosque de nosotros aquí son altísimas, y nos están dando estas cantidades de 7 toneladas de CO2 por hectárea por año, pero posiblemente si estuviéramos en Canadá, esto se baja a 1 tonelada por hectárea por año, o menos, o si estuviéramos en la tierra del juego. Entonces, eso es lo que tenemos realmente. Entonces, por eso fue importante hablar de las remociones de carbono, que ya estaban en la IPCC establecidas, pero que nadie les hacía porque eran despreciables. Y nosotros empezamos a hablar primero de adicionalidad de los bosques, en el año 2007, con la proclama de carbono neutralidad. Y bueno, y ya vimos y el objetivo era que ser carbono neutro Costa Rica con los bosques de los parques nacionales, pero al final no cerraron las cuentas porque los bosques no crecen tanto como se requiere, ¿verdad? Entonces, aquí ya esta gráfica siempre sí podemos que sea así, ¿verdad? Bueno, en el primer año no podemos medir nada, pero a partir de cuando tengamos intervalos, y entonces esta es la que podemos, este es el potencial de nosotros, la adicionalidad, y es por las remociones de carbono. Entonces aquí, bueno, para volver al ejemplo, la tasa de adicionalidad, ¿se acuerdan? En el bosque es constante,
La tenemos en esta cantidad. Nosotros en Costa Rica, por los bosques que tenemos y las proporciones de bosque primario, secundario y proceso inicial de sucesión que tenemos en las fincas ganaderas, estamos usando este valor, pero ustedes pueden encontrar valores diferentes, más grandes o más pequeños, específicos para un sitio que alguien hizo. Principalmente los ingenieros forestales y los biólogos que andan mucho en eso y hacen para cada sitio lo pueden hacer. Es un gran trabajo, como dijo el compañero anteriormente, en el tema del Inventario Nacional Forestal, sacar esto por sitio. Nosotros usamos el promedio nacional. Después, árboles en pasturas. Bueno, hace muchos años se empezó a hablar de los sistemas agroforestales, pero como los sistemas agroforestales no se ven en las zonas templadas, entonces poco se creía en ellas. Los sistemas agroforestales se dan más en estos sitios donde los árboles en forma espontánea o sembrada, espontánea es que quedó la semilla en el suelo y salió y se hizo un palo de lo que sea, de guava, de laurel. Mm, bueno, crecen y adicionan muchísimo carbono. Los árboles en crecimiento activo son los que adicionan más carbono. Y entonces vemos, supongamos que, no me acuerdo el número de árboles que tenía esta finca, como 20 o 30 por hectárea, pero no llegan a, casi ninguna finca en Costa Rica tiene 50 árboles por hectárea en posturas, llegan a 30, 35, y bueno, ya calculado, tenemos estas cantidades. Este año teníamos 4,19 y subió a 4,21 y algo. Este cabito, diríamos así, tan poquito, en términos de tonelajes, de toneladas, en la finca nos da una cantidad grande. Ustedes dicen, son más o menos 3 toneladas, un poquito menos de 3 toneladas por hectárea, la diferencia entre un año y otro. No es nada, pero en las hectáreas de finca se vuelve una fuente de remoción importante. Y esta no va a parar, a no ser de que cortemos los palos o haya un incendio, o le caiga un rayo a algunos palos. Esta no va a parar porque mientras el árbol esté vivo y en crecimiento activo, él va a seguir adicionando carbono. Posiblemente los años de niña y de niño, o de más sequía o de más lluvia, la tasa de crecimiento del árbol va a variar un poquito, pero siempre va a ser en términos del incremento. Y por eso las gráficas que se hacen en el tiempo son de esta forma. Y igual, el carbono orgánico del suelo, ustedes dicen, no, hombre, esto es 4 toneladas por hectárea. Y yo más. Eso es una miqueta. Bueno, por las 15 toneladas de la finca, entonces ya medimos los dos stocks de carbono, que eso es lo que podemos hacer. ¿Se acuerdan? Les hablaba de la romana, nos pesamos una vez y nos pesamos otra vez para sacar la diferencia. Y entonces ya hacemos otro poco de carbono adicionado en la finca, siempre y cuando hayamos mejorado manejado bien las pasturas. Yo aquí no me estoy metiendo en el tema del manejo de las cosas, pero con mucho gusto ahí, menos si nos siguen invitando, ahí seguiremos. Bueno, solo es Por el supuesto balance. que sí, don Sergio. Nada más, ¿usted cree que le puede hacer una consultita en este tema? Por ejemplo, pensemos que un productor tiene una finquita X y está en toda la capacidad de poder hacer de estas mediciones, ¿verdad? Porque yo creo que parte de la tendencia es que esto sea muy, que todo lo podamos como comprender. Hay un nivel, digamos, yo me quiero certificar, pero ya entonces en ese caso, creo que usted lo mencionaba como una diapositiva atrás, ya no hay posibilidades de que yo pueda hacer la medición. ¿Hasta dónde yo como dueño de finca puedo hacer esta medición? Estoy descartado para poder hacerla si me quiero certificar.
¿A quién llamo? Por ejemplo, en este caso llamaría al MAC o en este caso sería al MINAE o a cuál ente o cuál ente certificador, en este sería INTECO, para hacer esta medición, para que se le dé un ámbito de neutralidad, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso? Yo no sé si lo tiene para más adelante y me estoy adelantando, don Sergio. No, no lo tengo más por adelante y me parece muy bueno en este momento. Sí, muchas gracias porque eso es importante. Bueno, el MAC hace esto, lo hace bastante bien, ¿verdad? Son técnicos de las agencias de extensión, de cualquier agencia de extensión del país. Hay gente, hay alrededor de 200 técnicos capacitados en esto. Hay más, pero gente que se dedica a hacer esto, hay 200. Y pues hacen otras cosas, pero ellos pueden hacer esto. Y lo hacen bastante bien. Eh, También si, y esto me mete a mí en el NANAMA de ganadería. Y me mete en lo que llamamos el MRU, el, el M de muestreo, la R de registro y la V de verificación de la NAMA. Entonces, esta finca cuenta entre las estadísticas para carbono y para todo. Y eso es lo que presentamos internacionalmente los del Ministerio de Agricultura. También, si yo además quiero dar otro paso, que es certificarme carbono neutralidad, yo también tengo que hacer estas mediciones, lo único que, y las puedo hacer yo solo, puedo buscar ayuda. Ahí se le llama un asesor técnico, si usted ocupa buscar, ¿verdad? Que le ayude a hacer esto, hay varios. Y de una vez que usted hace esto y recoge la documentación que sustente esto, y las hojas de la medición de los árboles, la ubicación geográfica de los árboles, las facturas de combustible que respaldan el luz, la cantidad de litros que usted usó, los recibos de luz, suman la cantidad que usted está reportando. Y si usted hace eso, llama entonces a una empresa de auditoría. Nosotros le decimos organismo de certificación, pero realmente es una empresa de auditoría. Y ellos auditan y levantan una carta de inventario que uno la presenta al MINAE y le dan el certificado de carbono neutralidad. Lo que pasa es que esa gente es cara. Cobran mucha plata, entonces las pequeñas fincas tienen poca probabilidad. Entonces usted ve que el Banco Popular sí se certifica carbono neutral y usted dice, ¿y dónde tienen las fincas los Banco Popular para las remociones? No, ellos van y le compran a Fonafifo, ¿se acuerdan los certificados de carbono de, de los excedentes que tienen ellos de las fincas que tienen en el sistema de pago de servicios ambientales? Y también el Hospital Clínica Bíblica y el CIMA, también y el Banco Nacional ahora, porque todos hacen lo mismo, miden sus emisiones y van y compran certificados por la cantidad de emisiones equivalentes a un precio, ¿verdad? Y ya está. Los finqueros, pues no pueden. Y no pueden dos cosas, no pueden pagar la certificación porque la certificación es de 200, 300 dólares por día por cada inspector y por los días que dure. También la empresa cobra, Inteco cobra una comisión administrativa o BGT antes era la ER también, o Primolab, hay muchas compañías. Y, y además, pues si no me da, como en este caso, me faltaron 2 toneladas para hacer carbono neutro, pues las tengo que ir a comprar. ¿A dónde? A Fonafifo, que es el banco de carbono que tenemos nosotros en Costa Rica. Entonces, eso es de esa forma, y por eso las fincas agropecuarias en general, la café está igual, el arroz, el azúcar, estamos en esa posición de desventaja. Por eso, ahora se está hablando de que estas fincas se les dan un certificado de finca sostenible donde se ponga toda esta información y que ellos la usen
para diferentes cosas. ¿Qué ha pasado? No lo traje aquí porque, bueno, porque me dio temor ponerlo, honestamente, pero hay empresas como Automercados, ya lo va a decir Walmart, hay una empresa que se llama Grafit que vende carnes muy selectas, o Carnes Don Fernando, les exigen a sus proveedores tener este balance. No la certificación porque les cuesta mucho, pero sí les exige tener este balance. Y a partir del 2023, Europa va a exigir que todas las mercaderías, independientemente que sean agropecuarias o no, de que se exporten hacia esos mercados de ellos, tengan que tener este balance. Y posiblemente en 2 COP, si se acaba la guerra con Ucrania y China se pone otra vez en, en buen nivel con Estados Unidos, pues esto sería como una norma que sería ley en todo el mundo. Entonces hacia eso vamos, ¿verdad? O sea, tarde que temprano, hacia esto vamos. Nosotros estamos bastante adelantados porque podemos hacer esto ya en una forma más cotidiana que en otros países donde no hay mucha gente que pueda hacer esto. Ustedes van a ser unos de los que ya lo pueden hacer. Y bueno, eso es más o menos el tema. Las normas que se usan para la carbono neutralidad en Costa Rica, la norma INTECO, norma costarricense de carbono, y por qué es diferente de la 14064 de la ISO. Si ustedes van y la buscan, dicen normas para la reducción. La ISO no tenía normas para las remociones, solo para la reducción, para las remociones, solo para reducciones de emisión. Hasta que en Inglaterra se hizo la norma PAS y empezó a tomar las remociones. Y bueno, después seguimos nosotros, Costa Rica, que dijo, no, pues yo también voy a tener las remociones y como no hay una norma que tenga remociones, pues yo la tengo que hacer. Y Inteco la hizo. La norma costarricense de carbono, que es la que está vigente, ya vamos por creo que están revisando la 3.ª edición y siempre hay mejoras. Y bueno, está pegada a la ISO porque en emisiones es la misma y en remociones, pues ahí tuvimos que hacer aportes, aunque suene raro a la comunidad mundial porque casi nadie hacía remociones. Eso es lo que sucede. Pero en agricultura, con hacer los balances, por el momento la gente está bien. Si quieren distintivos, está bandera azul, que es un distintivo importante local para a nivel de país. Tiene otros requisitos, pero ahora está pidiendo este tema de las emisiones desde hace 3 o 4 años. Antes pedía la certificación, entonces casi que nadie se podía nadie podía optar a bandera azul y ahora piden que el certificado del MAC o que alguien lo haga también, ¿verdad? Básicamente es como en ese estilo lo que estamos viendo en este momento en el tema de emisiones eh, en el mercado. Se ha hablado mucho del mercado de emisiones, de remociones, porque como ven, siempre va a ser al alza. Entonces, pues en algún momento nos va a sobrar carbono, por decirlo de esa forma, si hacemos las cosas bien. Este señor, por ejemplo, con pequeños ajustes, posiblemente el año entrante eh, sea, sea carbono neutro, ¿verdad? Porque el tema de adicionalidad le puede subir mucho, deja 1 hectárea más de bosque, por ejemplo, y le empieza a subir, y entonces este es un tema que es incipiente. Yo les digo que aquí sí estamos tocando como el tope o límite de donde estamos llegando, y no solo nosotros, el mundo entero. Y bueno, aquí para nosotros, nos ven adelantados bastante bien en el mundo de los países en vías de desarrollo, porque, porque hace muchos años empezamos con este tema de emisiones netas, que aquí en Costa Rica le llamamos CNEUTRO, y ahorita vamos a ver qué es el asunto. Bueno,
Para continuar con el ejemplo, aquí ya vimos que aquí este año sí tenemos adicionalidades, ¿verdad? En este año sí tenemos adicionalidades y que están sumando esta cantidad, que es esta. Y bueno, en el MAC hacemos las emisiones totales del año 2021, por ejemplo, contra las emisiones totales del mismo año. Y nos da este valor. Si estuviéramos en la norma de carbono neutralidad, la norma aplica esta ecuación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que siempre es el año más reciente contra el año más viejo, como se hacían todas las restas? Y además, o sea, este menos este, y este menos este, y además respetáramos los signos. Entonces allá teníamos la norma costarricense de carbono neutralidad, dice, no, yo le voy a certificar a usted la carbono neutralidad del 2020 en el 2021. Esa es otra cosa que tiene la norma. Ah, sí, ¿y por qué? Porque yo ya tiene el año base, el T0, ¿verdad? ¿Recuerdan el T0? Y yo espero que usted sea capaz de reducir en un caso y de remover, en otro caso, las emisiones de ese año en este. ¿Por qué las normas hacen esto? Para asegurarse que es el carbono nuevo, que no es que usted está diciendo, no, mire, yo le metía a una tasa de crecimiento del bosque de hace 30 años, sino, hombre, no ve toda la cantidad de carbono que tengo aquí. Eso no vale para ellos. Solo vale en el caso nuestro si usted le compra los certificados a Fonafifo. Por eso esa compra, si ustedes me dicen a mí estrictamente, pues está conversada porque usted no sabe si es del carbono del año pasado o de este año. Pero en el caso de la autocompensación, como se le llama en la norma a estos sistemas, donde yo rezo, peco y rezo, como decíamos el otro día, donde emito y también cosecho carbono, entonces lo tengo que hacer de esa forma. Si yo me voy a certificar, me van a dar un certificado no del 2021, no me van a dar un certificado del 2020. Quiere decir que yo en el 2021 logré, si aquí hubiera sido 0 o negativo, logré, pues, remover todo el carbono del año pasado en este año. Eso es básicamente. Al final, me da lo mismo. Pero ellos lo hacen así con esta salvedad. Si las emisiones netas son menores o igual a 0, entonces es carbono neutro. Eso es lo que dicen las normas nuestras y ahora la mayoría de normas que están saliendo sobre balance de carbono. El balance de carbono fue lo primero que se hizo hace muchos años, después pasamos al tema de el ciclo de vida del producto, del ciclo de vida del carbono en el producto, como decía, de la semilla al botadero basura, y donde era reduzca, y ahora estamos retomando en el mundo, pero Costa Rica siempre ha tenido la misma línea, el tema de los balances de carbono, porque ya la gente ve que, como hicimos el otro grafiquito, si yo empiezo a reducir, y como bien decía Domínguez, pues voy a llegar a estar estático. En cambio, en esta no. Entonces, eso es más o menos lo que tenemos. Y ahora lo que se busca es el desenganche de curvas, ¿verdad? Está bien, esta se me va a quedar así, pero esto es lo que yo busco, esta parte. Le llaman el desenganche de curvas en el tiempo, ¿verdad? Y entonces eso es lo que está pasando con el balance de carbono. También se presenta, lo último, se presenta de la misma forma, ¿verdad? En el tiempo. Y
y aquí se van a ir poniendo los sucesivos años, pero les aseguro, don Minor, en base a su pregunta anterior, que esto seguirá creciendo, más o menor, por supuesto, hay que medirlo, pero seguirá creciendo. Mientras que las reducciones, la tasa de reducción, por decirlo así, cada año será más difícil. Eso es básicamente lo que estamos viendo. Ejemplos de esto, yo quería traerle esto es a nivel nacional, es del informe de 2021 de las emisiones del NAMA. En ese momento se hablaron 179 fincas de 1.383 registradas en la NAMA, o sea que tienen tecnologías NAMA. Jorge les va a hablar de las tecnologías NAMA de Ben 8. Y bueno, y el número de fincas y dónde están. Y bueno, hicimos igual, es el mismo esquema, todo el mundo hace lo mismo. Poner el promedio, esto es el promedio de las fincas, y observamos, bueno, aquí se puede decir que es el efecto pandemia, la reducción de algunas cosas como la energía fósil, pero en general, ves, aquí vemos en carne, el precio se puso bueno, y eso es una cosa que hablamos hace un poco con alguna gente de organismos internacionales. Ustedes pueden ver aquí que pues, el precio del ganado se puso bueno y la gente pues dejó todos los terneritos y ya se hicieron novillos y los vendió y ganó buena plata. Entonces, de ahí eso es un asunto de mercado. Los de doble propósito son otros que venden terneros, se los dejan apenas hasta el destete, pero los dejan, entonces un aumento. Mientras que la leche se puso barata, por decirlo así, y entonces mucha gente se pasó a otra actividad, ya sea entre la misma ganadería ovina, a doble propósito o cría, o a cultivos, y entonces en una parte de su finca, o en toda su finca, y salieron algunos, y entonces hubo una reducción de metano. O sea, lo que les quiero decir es que no siempre van a haber reducciones, lo que decía Don Minor aquí se ve claramente, y que incluso variaciones por diferentes razones. Asuntos de precio, asuntos de cambio de actividad, que me estoy inclinando más a carne, que estoy saliendo de leche, porque la leche está barata. Seguramente si la carne se pone barata y la leche cara, me vuelvo otra vez para leche. Entonces, eso es lo que sucede. Bueno, si el abono está barato, hecho abono, pero si está caro, no hecho abono, entonces el óxido nitroso me va a variar. Si viene otro aumentazo de combustible, seguro yo uso menos el carro y voy a tener menos energía fósil y ya trato de agarrar con bueyes y no con tractor. Esas variaciones van a ser interanuales y se van a dar con frecuencia. Bueno, aquí para seguir, eran el 13% de las fincas del NAMA y ustedes pueden ver que las fincas de leche especializada redujeron un 5.2% de sus emisiones, principalmente por la reducción de metano. El doble propósito se mantuvieron estables con una pequeña variación de 1.5 apenas, y las fincas de cría incrementaron sus emisiones en un 11% porque se puso bueno el negocio, ¿verdad? Otras cosas que nos permiten sacar estos balances es que como yo tengo que medir la emisión del bosque, entonces tengo que medir el perímetro del bosque y saber exactamente cuántas hectáreas de bosque hay. Y entonces, estas son medidas indirectas, nos sirven para medir otras cosas en relación al cambio climático, que ya no son solo el tema relacionado con la mitigación, sino con el tema de la biodiversidad. De acuerdo con los principales manuales de biodiversidad del mundo, si yo estoy en una práctica de diversidad con estudiantes, estuviera con el índice Shannon o con algún índice, el índice de Holrich, pero aquí hay uno que es, bueno, que es mejor, que es una cosa que llama el paripaso, que es cuánto de la finca tengo yo en bosque o en sistemas naturales y cuánto tengo en pasturas. La FAO dice, Cambridge lo dice y todas las universidades grandes del mundo, que ojalá fuera alrededor de un
10% de la finca que yo tuviera en bosques o en sistemas naturales. Y bueno, nosotros estamos llegando en estas fincas al 36%, o sea, estamos demasiado bien. Claro, hay variaciones. Ustedes pueden ver aquí en los diferentes sistemas de cría. La gente de leche tiene fincas más chiquitas y más planas, y las de fincas de cría son más grandes y más quebradas. Entonces, depende de donde estemos, pues los sistemas de producción van a tener diferentes cantidades de bosque, pero este bosque les está sirviendo casi para mitigar alrededor del 50% en algunos casos de las emisiones que están produciendo en las fincas ganaderas, en la parte de potreros o en la actividad ganadera. Antes de que sucediera todo esto del mercado del carbono, de los balances de gases, de las medidas de mitigación, del Acuerdo de París, nadie, nadie le daba importancia a esta parte de los bosques en fincas. Es más, el ganadero, si un ganadero tenía 100 hectáreas y le decía, mire, ¿cuántas hectáreas de finca tiene usted? Decía 64, no decía 100, porque las otras no sentía que fueran productivas el bosque. Hoy le aseguro que le dice que 100, ¿verdad? Y está esperando que alguien le pague algo por ese bosque. Porque él cosecha carbono. Y eso antes no se veía ni como un servicio ecosistémico y mucho menos como un producto. Hoy se ve así. Y ese es un cambio que hemos tenido recién en los últimos 10 años, ¿verdad? Y más fuertemente en los últimos 5 o 7, donde se ve esa situación. ¿Y por qué les digo eso? Porque después de los parques nacionales y las zonas de reserva del MINAE, el conglomerado ganaderos es el que tiene más áreas forestales en todo Costa Rica. Pero en los inventarios y en lo que se visualiza internacionalmente parece que es otra gente y que los ganaderos más bien son malos, ¿verdad? Y ahora resulta que son las personas privadas, dentro del grupo de personas privadas, el sector que tiene más bosque en Costa Rica es el sector ganadero. Y estamos llegando, bueno, ya incluso con estos datos, ahora el INEC, en la encuesta ganadera que sale la otra semana, dentro de 15 días, ya lo hace anualmente, tiene cómo varían los bosques en fincas ganaderas. Antes eso era impensable, de que el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, censara bosques en fincas ganaderas y que fuera parte de la finca ganadera, ¿verdad? Porque hace 20 años, 30 años, bueno, hace 30 años cuando empecé a trabajar en Horquetas de Sarapiquí, había que ir a ver cuánta era la mejora de la finca. Mejora de la finca era área deforestada en hectáreas, para ver si el banco le daba el crédito al señor para meter más vacas, ¿verdad? Entonces, aquí el mismo Estado en alguna ocasión propició que sucediera eso. Si no, no le dan plata al pobre viejo. Es lo mismo que los arroceros. ¿Cuánta área de arroz tiene usted nueva? Nueva. Hey, tengo que volarme 30 hectáreas. Vuélese 30 hectáreas, meta tractores, saque la madera y yo le doy la plata. Ese fue el modo de desarrollo de Costa Rica. Por eso yo no culpo. No sé cuánta gente hay aquí de Puriscal, pero Puriscal fue el primer sitio deforestado de Costa Rica y degradado. Ahora es un ejemplo de lo que han hecho en reconstrucción de bosques. Pero los abuelos y los tatarabuelos nuestros, pues de ahí, donde habían un palo, parecía que habían el enemigo, porque si no, no podían sembrar frijoles, tabaco y todo lo que se daba ahí, y porque no les daba plata a los bancos, ¿verdad? Esto se revirtió y bueno, eso es algo de lo positivo que tenemos con estos sistemas. Árboles en pastura, hay algo que también antes el ganadero decía, no, sombra, uy, sombra, eso es menos pasto. Los pastos le huyen a la sombra. Bueno, pero el tema es dónde pongo el árbol, ¿verdad? ¿Dónde pongo el árbol? Entonces, mire, el árbol es
el mejor capturador de carbono que hay dentro, porque tiene un fuste, como ya hemos dicho, donde almacena el carbono muy bien y unas raíces muy profundas que también almacenan gran cantidad de carbono. Y la hoja que se cae, medimos el carbono en el suelo cuando se degrada. Entonces, para nosotros es una bomba de sacar carbono de la atmósfera. Bueno, y hemos logrado ya que en Costa Rica se arboricen mucho las pasturas y ahora tenemos un problema. Ya ahora, por ejemplo, cuando pasa un satélite, y ahora ustedes pueden entrar en sistemas en línea para ver cómo ocurre la deforestación en el mundo, deforestación o reforestación. Entonces, un satélite que mide en píxeles, pues toma una imagen de 30 píxeles y todo árbol que quepa en 30 píxeles lo suma como un bosque, pero después, al siguiente mes, yo puedo el árbol y paso el satélite otra vez y entonces ya está podado porque era en una cerca viva y entonces me acusa de deforestación, ¿verdad? Tenemos el problema, los árboles en áreas agropecuarias, de acuerdo con la legislación nuestra y el MINAE, pues no constituyen deforestación, podarlos o derribarlos. Y aquí ya está el tema de qué es el sacrilegio, cuál es el pecado. Derribar un árbol en potrero o en cultivo. No, ese no es el problema. El problema es no sembrar dos más, ¿verdad? Porque además, si el árbol ya llegó a un punto asintótico de crecimiento, ya tiene 60 años, eso dura mucho creciendo, pues es mejor cortarlo. Y si está en potrero, si está en bosque, no. Y sembrar otros dos de la misma especie, o tres, o cuatro, o cinco, que empiecen a capturar grandes cantidades de carbono porque están en crecimiento activo. Entonces aquí también tenemos, pues en esta gráfica, el tema de los árboles en pastura, que nos están dando una cantidad exagerada de remociones en las fincas ganaderas. Y se calcula que actualmente en las fincas ganaderas de la NAMA, en estas, bueno, ya vamos por más de 1.800 fincas al día de hoy, hay casi 30 millones de árboles en pasturas, no en bosque, en pasturas, en áreas productivas donde la gente tiene su medio de vida, pero también ayuda a conservar el ambiente. Porque el tema del bosque es que mientras no se le pague bien a la gente, pues la gente va a tener que vivir ya, ¿verdad? Que ese es otro tema. A veces los que son de un corte muy ecologista, pues ven el asunto de otra forma. Y bueno, esta es la última lámina, ya haciendo los balances en forma de, como lo hemos hecho, en forma de CO2, vemos, por ejemplo, que ya tenemos un estimado de por dónde andan las fincas de Costa Rica en términos de emisiones, andan alrededor de 125 toneladas por hectárea por año, pero también vemos en números negativos, ¿se acuerdan? Las remociones, que, bueno, tienen alrededor de 13 hectáreas de bosques en promedio y tienen alrededor y recogen alrededor de 23 toneladas, tanto en suelos como en árboles por año, de carbono, por las hectáreas que tienen, entonces son súper carbono neutro en promedio, hay de todo, esto tiene una dispersión, y bueno, por eso se dice que en conjunto, la ganadería de Costa Rica que está en el Lama, pues prácticamente es carbono neutro y presenta un superávit de carbono importante, porque, porque estamos viendo que entre los árboles y el bosque más el suelo, pues están siendo sumideros de carbono o secuestradores de carbono de la atmósfera, más que en lo que emiten, ¿verdad? Y entonces le están ayudando al país. Ahí en uno de los boletines que yo les dije que leyeran, el de CO2 creo, decía algo, ¿verdad? Al respecto también en el tema de la combustible biomásico que da la agricultura a la industria. Y bueno, eso es lo que está pasando realmente en estos países. Es muy diferente a lo que oímos en las noticias a nivel internacional,
en relación al tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Yo creo que con ese acabamos ahí. Hoy era más corto porque, bueno, este tema para mí es vital, este último, el del balance, pero además yo quería, y esa es una petición a ustedes, no importa que hayan visto un video o no hayan visto ninguno, o que hayan visto la tabla o que no hayan leído nada, pero sí obtener algunos comentarios en relación a ustedes. Nosotros, hablando hoy con Jorge Segura, que va a estar con ustedes ya en 8, le comentaba que para mí es muy importante la retroalimentación que nos pueden dar ustedes desde sus instituciones y desde sus posiciones sobre este tema para buscar mejoras. ¿Cómo podemos hacer para que esto se masifique más, se haga fácil? Ustedes tienen una herramienta tremenda que son los muchachos, y además son formadores de esos muchachos. Y entonces, pues, era como eso antes de tener la exposición de Jorge sobre el tema propiamente del NAMA. Entonces, no sé, yo quedo aquí. Si hay alguna cosa de la presentación, podemos hacer la pregunta ahora, o comentario, o discusión. Y si no, de esta o de cualquier otra en el momento que ustedes digan. Este grupo tiene una característica especial, ha costado generar la participación Oiga, acá. Minor, hagamos una cosa, que todos prendamos las cámaras y usted nos toma una foto. ¿Verdad? Yo pienso que para la graduación sí vamos a tomar la fotografía. Es, ahí estamos Bueno, muy bueno, bien, ahí muy bien, está, muy ¿ve? bien, muy Ya bien, apareció déjeme. Esmeralda. Ahí está don Manuel. Adelante, don Manuel Quesada. Sí, me escuchan, es que tengo un poquito de problemas de conexión, pero no sé si Ah, me es logran David. escuchar. Adelante, David. Sí, sí, dale, dale. Sí, es una consulta, pero es respecto a la tarea, no sé si se podrá. Sí, claro, claro, de eso se trata. Es en la última pregunta de la tarea anterior. Es que, ¿será que yo no entendí cuando, bueno, volví a ver el video, ¿verdad? Para hacer la tarea y ahí hay un cálculo que hay que hacer para ver el contenido, digamos, de carbono del árbol. En Correcto. ese cálculo, bueno, uno utilizaba como una metodología que era, había que medir la altura del árbol, ¿verdad? Pero yo viendo cómo el cálculo que se hace, yo no sé si es que la metodología es nada más como que para que nosotros aprendamos a medir la distancia que hay digamos, al fuste, porque realmente me parece que según el cálculo hay que ver la distancia al fuste y no tanto a la copa del árbol. Y o sí tiene que, es que ahí me perdí, porque según como el cálculo que veo aquí de ejemplo, es como a la altura promedio estimada del fuste, pero la metodología es como a la copa del árbol. Entonces, por ahí tuve como esa pregunta. Y la otra sería que en la fórmula la densidad estimada de la madera está gramo por centímetro cúbico, pero Ajá, en la parte, digamos, de la altura y el promedio de los árboles utilizamos la unidad de metros. Entonces, no sé si había ajá, algún... correcto. son esas dos preguntas. Muchas gracias. No, muy bien. Yo no sé si están viendo esto, la presentación que acabo de terminar. No, lo estamos viendo a usted, don Sergio. Si puede compartir otra vez. Voy a ver. Voy a ver si puedo compartir. Un momento. Y es solo para poner una especie de pizarra. Ahí viene, más o menos. Yo creo que ya estamos, ahí estamos viendo su presentación. Ok. Mm, voy a, voy a poner ahí una pizarra más o menos. Porque es importante. Sí, lo que nosotros hacemos en, en esta situación, como usted bien dijo, David, pues tenemos el árbol, perdón, este, tenemos el árbol y yo dije que hay que medirlo a la altura de la copa, ¿verdad? Este,
y en forma de nivel, y bueno, yo estoy parado aquí y tengo que medirlo a esta altura, pero tengo que conocer este lado lo tengo que conocer. Entonces, si aquí tengo 10 metros, después, y se acuerdan que yo les dije que había que medirse el ojo, que era mejor medirse el ojo, ¿verdad? Que son los mismos 10 metros, solo que después le sumo el pedacito del 1,50 o el 1,20 o el 1,30 del ojo mío. Entonces yo tengo que medir este ángulo. Este ángulo da 40 grados. Y que yo lo que tengo que hacer es la tangente de este ángulo por 10 para medir la altura de la copa. Tangente de 40 por 10. Esa es la forma más fácil. Habían varios ejemplos de cómo hacerlo ahí. Y esto me da altura a la copa. Eso es lo único que tengo que hacer. ¿Se acuerdan? Es una triangulación. Bueno, después le sumo este cabito mío. El metro, metro y medio o metro 70 si soy muy alto al ojo. Eso es, y así medimos, pero tenemos que siempre, hay una cosa, siempre tenemos que conocer esta distancia. Y tal vez ahí es donde viene la confusión, ¿verdad? Esa es una. No sé si te quedó ahí claro, David. Me interesa conocer. Es que porque yo entiendo, digamos, que la altura del fuste es la altura, digamos, a donde se deriva la primera, digamos, viene el tronco y donde se deriva, digamos, la primera rama principal, por decirlo así, donde se divide, no a la altura de la copa. Fue lo que yo entendí, o estoy Esa es la altura de equivocado. la copa. Esa es la altura de la copa. Yo Ah, ok, ok. lo que indicaba era, si sos forestal y vas a cortar los palos para ganar plata, lo haces aquí. Porque esto es lo que, esto es lo que te va a dar la madera. Ya. Pero como Ya, ya. aquí vamos a ver las raíces, y, las ramas y las hojas y todo, lo hacemos a esta altura. Ah, ¿Verdad? ok, correcto. Sí, porque cuando yo busqué información decía que era, no, digamos, no tomaba en cuenta el fuste, no tomaba en cuenta la parte de arriba, de la copa. Entonces dije yo, ¿será que la metodología era como para, en lugar de ver la copa, ver dónde estaba esa primera derivación, por decirlo así? No, es esa la copa. Es muy buena tu pregunta porque normalmente los forestales la hacen a esta altura porque de aquí van a sacar las tablas, ¿verdad? Sí, casualmente le pregunté a un forestal, entonces Sí, por ahí anduvo. sí, sí. En cambio, nosotros, más ecologillos, ¿verdad? Le estamos dando aquí y nos estamos basando en una métrica de ellos y, es otro principio que el árbol es más o menos cónico, bueno, aquí no me quedó el cono bien, y que ellos toman esto, ¿verdad? Pero nosotros estamos agregando las hojas y las ramas y también le estamos agregando un poco de raíz, que ellos no lo hacen. ¿Verdad? Esa era una pregunta. La otra era sobre la densidad de la madera. Sí, lo de las unidades. Las unidades. Ok, eso nosotros lo dimos en gramos por centímetro cuadrado, por centímetro cúbico. También vos la puedes encontrar en kilos por metro cúbico. Pero siempre te va a variar entre 0,43 y 0,55. Y entonces eso depende de que si es una especie de árbol muy duro como el manú, el ronrón, esas especies que están en vías de extinción para nosotros, o si estás usando un eucalipto o un poró, estás en esta. Pero nosotros usamos 50 porque no nos interesa la especie. A ellos también les interesa la especie porque esto tiene un valor en función de la especie. A nosotros no nos interesa la especie y además estas ramas que son más tiernas, por decirlo así, y de las raíces que están muy abajo, tienen diferente densidad que la parte que es la comercial, que es la que le interesa a los forestales, que es esta.
Toda la madera tiene una densidad y por eso hay que buscar la densidad. Vos también hablaste de otra cosa, es la relación. ¿Por qué medimos volumen? Midiendo el DAP, que es la circunferencia, y la altura, para sacar volumen del palo. Y después terminamos en peso. Tal vez ahí hay otro elemento relacionado a confusión. Bueno, es porque después nosotros, después de que tenemos los metros cúbicos de la madera, lo multiplicamos por la densidad, porque para eliminar precisamente esto, ¿verdad? Y quedar solo en gramos, o en kilos, o en toneladas, que hablábamos nosotros. Entonces, si multiplicamos por la densidad, pasamos a peso. Y además, sabemos, ya le hemos dicho, que todos los organismos vivos tenemos 50% del peso seco es carbono, entonces lo volvemos a multiplicar por 50 y ya nos da el contenido de carbono. Eso es lo que hacemos realmente. No sé si te queda claro. Sí, está bien, don Sergio. Gracias. No sé, tenemos un par. Gracias, David, por la consulta. Creo que es muy, muy pertinente. Menos si le preguntaste a un forestal, ¿verdad? Ese le mide solo las tablitas, como dijo don Sergio, ¿verdad? Es parte son profesiones Es su diferentes. profesión, sí. Sí. Tenemos a don Eli y tenemos a Erika. Entonces, don Eli, adelante. Hola, hola, ¿cómo están? Pura vida, ¿me escuchan? Sí, señor, Claro. adelante. Mucho gusto, Eli Montero, del CTP de Zabalito y Santa Elena de Pitier. Mi consulta es la siguiente, y verás que me han preguntado y he quedado con la duda. ¿Qué pasa en fincas donde predominan cultivos como café o plátano o banano y lo que es la ganadería es mínimo o es nulo? Pasa, bueno, el ejemplo que he dado es como en la primera charla cuando hablamos sobre la caña de azúcar. Por ahí lo he estado justificando, pero entonces me preguntan, ¿pero entonces qué? ¿Aporta o no aporta? ¿Cómo lo sumo? ¿Cómo sumo las hectáreas que tengo en café? ¿O sencillamente ignoro esas parcelas o esos cultivos? Gracias. Ok, muy buena pregunta. Bueno, en el Lama Café se hace lo mismo, ¿verdad? El otro, los cultivos de arbustivas como cacao, café, eventualmente palma también, que hay mucho por allá, son sumideros de carbono por sí mismos. El tema ahí es que se podan, ¿verdad? Y el arbusto, o sea, los arbolitos de café, todos los años se les saca tamaño un poco de ramas de poda, por decirlo de esa forma, dependiendo del estilo de poda que utilice la finca. Entonces, ¿cuándo hay que calcular la biomasa del árbol de café o el arbusto de café cuando recién podado? Para estar seguros que ese es el que siempre va a estar vivo. Y se hace exactamente igual como estábamos hablando con David. Lo que pasa es que ahí no vamos a tener un DAP a 1.30 porque ahí pues tenemos como en la última hoja del café. Entonces lo medimos al centro o lo medimos a la altura de la poda, unos 3 o 4 centímetros abajo, donde siempre se realiza la poda, y ahí medimos el diámetro y ya no usaríamos una cinta diamétrica, sino una cosa que se llama el pie de rey, un escalímetro, porque son diámetros pequeñitos, 8 centímetros, 5 centímetros, y hacemos el mismo cálculo, ¿verdad? Ese es el diámetro por la altura de copa, que es la altura donde está la mata. Vamos a utilizar una medida de 50%, de 0.5 de la densidad, y vamos a establecer que tiene 50% de carbono en esa materia seca, y entonces nos va a dar una cantidad de carbono por arbolito. Y si yo tengo 5.000 matas, o como hablan los productores, 2.500 plantas, yo multiplico eso por esa cantidad y ya voy a tener la cantidad de carbono almacenado en el café, en la planta de café, que tengo ahí. ¿Qué es lo que sucede con esa planta de café?
que como no la dejamos crecer, ese stock o almacén de carbono no me va a crecer en el tiempo. ¿Se acuerdan? En los árboles es porque no los podamos mucho y en el bosque no lo podamos nada. Y el otro tema en el suelo es que si echamos herbicida y tenemos el café en suelo desnudo y está en pendiente, vamos a tener pérdida de carbono posiblemente por percolación o erosión del suelo. Entonces, se puede, pero con esas salvedades. En todos los sistemas se puede calcular. El más difícil, se los cuento, es lo que hemos visto. En café, ya le digo, es muy fácil. En café, bueno, es por decirlo así, el otro cultivo que yo trabajo en estas cosas. Y bueno, hemos visto que el gran problema en café es de la movilidad del carbono del suelo en áreas de cafetal cuando se mantienen los suelos muy desnudos. Y la adicionalidad, ahora que podemos hablar de ese término, no va a ser mucho en el café, en el arbusto de café o en el cafeto, sino en el suelo cuando tengamos buena cobertura y en los árboles que le podamos poner de sombra al café nuevamente. Y aquí voy a extenderme porque me está dando pelota. Resulta que los más viejos vimos en los años 70 cómo se pasó de las variedades viejas de café, Villasarchí, Villalobos, de ese tipo de variedades de café que usaban los abuelos de nosotros con 2000, a veces 2500 plantas por hectárea, con 200 o 300 árboles de poro podados todos los años por hectárea dentro de esos cafetales. Y la urea, después de la crisis del 70, se puso muy barata. Vinieron las variedades de porte corto como el Caturra y se dijo, no, hay que pasar de 2000 y al caso 1800 plantas por hectárea a 5000 plantas por hectárea con dos ejes, cerrar las distancias de siembra uno por uno uno por uno y dos entre calle y echar abono. Y bueno, eso es lo que pasó. Y corten los palos. Y los palos eran leguminosos y echa abono. Pues es el negocio para el que vende el fertilizante. Tuvimos muy buenos años de producción, llegamos a 60 fanegas por hectárea en algunos sitios de Costa Rica. Hoy el promedio es, si al caso, 30. Y, y el café es algo que va en franca disminución de área y en franca disminución de producción. Y nosotros lo atribuimos principalmente pues a que todo se puso caro y se quitaron los árboles de los cafetales. El Nama Café, es el hermano de este que estamos viendo nosotros, y fue el primero del mundo, incluso en agricultura, lo que pretendía era poner un tercio de árboles de los que habían antes en los cafetales nuevamente y que fueran leguminosos para aumentar las coberturas arbóreas, aumentar la tasa de secuestro, disminuir la fertilización nitrogenada, porque el óxido nitroso sí es muy fuerte en café, porque aplican 200, 300 kilos de nitrógeno por hectárea por año. Y bueno, eso era, pero no se ha logrado tan bien como en la ganadería, pues se ha podido hacer algo más. Y como está dando más pelota, entonces, para decirles, en el Nama Café se han gastado 16 millones de dólares y en el Nama Ganadería, si al caso, 4. Y el impacto han sido muy diferentes. Yo he estado en los dos, entonces, te puedo contar eso. Uno de los boletines que yo les puse a leer, el de óxido nitroso, cuenta la historia del café en la última parte. Cerraríamos con Erika. Perdón, pedí que ibas a darle si ibas a hacer una réplica, perdón. No, agradecer. Ya mi respuesta va a ser más amplia. Te lo agradezco. Muchas gracias. Gracias a usted más bien por la consulta. Erika, adelante. Buenas tardes.
tardes. Don Sergio, tengo más que todo una observación y una pregunta. La observación es con respecto a lo que explicó ahorita de la altura. No sé si faltó ahí agregarle la altura de la persona, ¿verdad? Que va desde el suelo hasta los ojos. Sí, Erika, tiene razón. Y la pregunta viene con respecto a la sesión 2. Ahí ya me tardé en preguntarle. Que es sobre la calidad del pasto. Es una de las variables para el cálculo de las emisiones. Según tenemos entendido, eso se tiene que enviar al laboratorio para establecer esos factores o esos porcentajes, pero hay otra forma de hacerlo. Muchas gracias. Ok, sí. Si lo querés muy exacto, tenés que mandarlo al laboratorio para que te hagan digestibilidad. Y fibra detergente neutro, que son como las dos cosas que se ocupan, y después te sale todo lo demás gratis: proteína, grasa, cenizas. Pero bueno, esas dos variables son las que se ocupan. Sí, lo que hemos visto, incluso ya aquí hay tesis de postdoctorado en eso, sobre la variación de la calidad de las pasturas nuestras, y lo que hemos visto es que la especie no es lo que define tanto la calidad, sino es el momento de cosecha o de pastoreo de los animales. O sea, puedes encontrar digestibilidades muy, muy buenas en pasto natural, o ratana, para los que están en el Atlántico, o para los que están en San Carlos, como tan buenas como en pastos braquiaria brisanta o pánico maximum como Tanzania o Guineas, o Kikuyu en altura, que son normalmente de mejor calidad, pero hemos visto que no es tan alta la calidad en relación a los otros, siempre y cuando manejes un buen periodo de descanso. Y entonces, si tenés una referencia local, bueno, si lo puede mandar al laboratorio sería lo mejor, pero si tenés una referencia local de un trabajo de graduación de un estudiante de tesis o no sé, o alguien que hizo un análisis en Los Pinos, normalmente los productores hacen, les es más barato, ellos tienen un laboratorio, y usas un dato parecido, de un pasto parecido, también se usa, y si no, es buscarlo en una base de datos. Bueno, yo se las puedo poner para la próxima, de la UCR, el CINA, es el Centro de Nutrición Animal de la UCR, para estos temas específicamente, ha establecido bueno, junto con la Cámara de Productores de Leche, unas fichas de calidad de los pastos, precisamente para que no cueste pues buscar estos datos para una forma general, ¿verdad? No estamos hablando de la parte específica. Y entonces esos se pueden usar también porque ya vimos que las variaciones no son muy grandes. Yo puedo ponerles el link. Está tanto en la página del CINA de la UCR como en la página de la Cámara de Productores de Leche, que también la tiene. Ahí están las fichas de calidad de todos los pastos que usamos nosotros. Don Sergio, no tenemos más preguntas. Muy enriquecedor, ¿verdad? El tema de las preguntas realmente dispara por otras partes, ampliar en otros temas, como por ejemplo lo que planteaba Erika en el tema de pastos, en las mediciones. Vea qué interesante, ¿verdad? El tema de las mediciones de los árboles y también esto de las fincas con monocultivos, ¿verdad? No sé si tiene algún comentario de cierre, don Sergio, si no estaríamos cerrando. Decirles siempre a los compañeros que los materiales estarán disponibles mañana a primera hora en la plataforma y que nos quedan 2 sesiones, una sesión de cierre con don Jorge la próxima semana, que bueno, es el experto en el tema de NAMA, ¿verdad? Otro de los expertos, porque realmente creo que tenemos muchos profesionales, equipos muy bien preparados en esas temáticas y el trabajo final, que ya se los estaremos comunicando la próxima semana también, y creo que estaríamos por ahí. Sí, bueno, básicamente, Dominor, pues decirles que esta semana, si tienen alguna duda
escríbame, no tengan el menor reparo. Tal vez no les voy a contestar en el mismo día, pero les contesto. Bueno, no sé si tiene mi correo. Ya lo voy a publicar en el chat, don Sergio. Ok, si me hace el favor. Y cualquier consulta también me la pueden escribir y podemos evacuarla si es del caso y yo puedo, y si no, pues buscaremos la forma. El objetivo es que esto se tiene que divulgar más, se tiene que hacer como parte de la vida cotidiana de los profesionales, el hablar de estos temas, el no tener miedo, ese es ahora el paso que sigue con ustedes, no tener miedo a echarse al agua para medir, no importa que no salga bien la primera vez, nadie nace aprendido. Y con mucho gusto, si ustedes quieren, podemos hacer revisiones de los trabajos. Así termina el curso, no se preocupen, ¿verdad? Ahí dejamos a Dominos dándole un poco más de tiempo a estas cosas, pero es muy importante porque creemos que en menos de 10 años esto van a ser leyes, no va a ser mucho tiempo. Creíamos que iba a ser más rápido porque el mundo iba como más veloz en esto y ahora con los conflictos geopolíticos del mundo, parece que no vamos tan rápido, pero que tarde que temprano vamos a llegar a esto. Otro asunto es que a Costa Rica no le van a dar mucha plata para otras cosas si no estamos claros en estos temas. No solo en ganadería, bueno, ganadería es porque es el área de mayor cobertura. A mí me agradó mucho que hablaran de café, ¿verdad? Y seguramente ya vamos como un año cursos, porque café es muy bueno para capturar carbono porque es un arbusto, igual que el cacao o la palma, ¿verdad? Todo lo que son arbustivos pues tienen esa gran ventaja y es más fácil. Tienen otras problemáticas, ¿verdad? Pero ya hay información bastante fuerte de mucha gente que está trabajando en las universidades, en los organismos, en todo lado, en esto. Y como les decía, bueno, incluso ustedes son pioneros en esto porque yo no considero, les voy a contar, eh, ahora al Ministerio de Agricultura le están pidiendo mucha cooperación internacional, algo que nunca había ocurrido en este tema. Hay compañeros que ya están en eso, porque en otros países está incipiente esto. Y así para contarles una cuestión, un país como Cuba ha presentado solo 2 inventarios nacionales de gases con el nivel 1 de IPCC. Nosotros presentamos uno por año desde hace casi 15 años. Entonces, tenemos como hay un bagaje de histórico en estas situaciones. Tenemos gente muy buena en la parte ambiental, en la parte de gases. La gente del equipo del meteorológico que es el que hace el inventario, pues son casi expertos en esto. Nosotros lo que hacemos es como más implementación, ¿verdad? Y en las universidades estamos llenos de gente buena. En esto yo creo que, bueno, yo quiero mucho al MEP por una razón, porque uno fue educado bajo la estructura de MEP y no ha sido mal, ¿verdad? Y yo veo que si estamos como muy alejados de la media de los países en desarrollo con respecto a este tema, y yo lo veo que es el nivel de educación que tenemos en Costa Rica. Esa es la diferencia. Y se los cuento así. Hemos visto otras regiones donde dicen, es que yo hago lo mismo. Entre nosotros los que andamos en esta jerga hemos dicho, no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque no tienen la gente, porque no tienen la gente educada. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, por eso nosotros ven bien. Y bueno, sí, es que con mucho gusto, si ustedes tienen, si se pegan en algo, una medición, un cálculo, solo me escriben, no tengan problema. Muchísimas gracias. Desearles que tengan una bonita tarde, un bonito fin de semana y si Dios lo permite nos vemos de hoy en 8 a la 1 de la tarde. Muchas gracias.
Bueno, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.